Hola a todos jóvenes. Arquitecto Josué de Onuba Estudio, ¿cómo estás? Muy bien, Mu- bienvenido, Abraham. Muchísimas gracias, la verdad es un gusto y es un honor estar por acá. Platícanos dónde nos encontramos, por favor. Pues mira, estamos en el distrito de Usera, en la calle Antonio López, está pegando al río Manzanares de aquí de Madrid, y es un barrio que antiguamente se podía considerar las afueras de la ciudad, pero ya somos parte del centro, y, mm, y bueno, esa es la ubicación. Excelente, en el mero Madrid. Y platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Pues mira, vamos a ver un piso, un departamento que adquirimos en el año 23 y hicimos la reforma durante el año 24. Se trata de un edificio de los años 70 aproximadamente, con un tipo de configuración de vivienda muy típica de Madrid, muy compartimentada, con muchas habitaciones en un espacio reducido. Y nosotros le hemos intentado dar la vuelta para perder un poco ese ruido visual de tanto tabique y tanto muro, y lo hemos intentado dejar un poco más amplio y más amable y con un poquito más de paz, que yo creo que, bueno, ahora lo veremos a ver qué tal. Excelente. Oye, cuéntanos un poco la historia de cómo llegan aquí ustedes, cómo encuentran este departamento. Pues mira, nosotros llevamos muchos años buscando aquí en Madrid, pues llevamos en total como, no sé, 3 años antes de comprar, un total de 5 desde ahora aproximadamente. Y la verdad es que el mercado en Madrid está un poco complicado, hay muchísima fluctuación de precios eh, según los barrios y demás. Y bueno, ahí la búsqueda suele ser bastante tediosa hasta que das con el piso, porque luego además es muy volátil, los pisos se venden muy rápido. Y bueno, finalmente nosotros a cada barrio le pedíamos una cosa en concreto. Este barrio nos gusta mucho porque es una especie de apuesta que hicimos, porque es un barrio multicultural que está ahora en plena evolución, bastante emergente, y nos parecía un poco un reto poder entrar desde dentro, hacer la reforma y entrar desde dentro en el barrio para apoyar a la regeneración urbana. Y, y así dimos un poco con el piso. Le vimos muchas oportunidades. Es un primero exterior, que una de las ventanas, bueno, todas las ventanas dan aquí al bulevar este y una de las ventanas da al río, y nos llamaba mucho la atención por eso. También queremos, como estudio de arquitectura, estar en una zona de oportunidades y considerábamos que esta era una buena oportunidad. Excelente. ¿Y nos podrías compartir cuál fue el costo de la vivienda? Sí, claro. Nosotros compramos el piso en el año 23 por 238.000 euros. Estaba un pelín, el precio de arranque eran 280, luego bajó a 250, y finalmente cuando vimos el nivel de obra que necesitaba y la inversión, hablamos con los propietarios, que eran unos herederos, y aceptaron el precio y llegamos a un acuerdo. Hoy, como pasa en muchas zonas de Madrid, ya hoy se ha elevado bastante el precio del piso porque, claro, está un poco subiendo todo el mercado aquí en Madrid. Y en Y solo nada, 2 años en subió solo dos mucho. años sí, consideramos que hicimos una buena compra, porque es probable que, añadiendo la reforma, evidentemente, estamos hablando ya de pisos que pueden llegar a rondar los 380.000 euros, 400.000 casi. Ok, Se está poniendo esa media de precio en esta calle, que es una de las principales del distrito. excelente. Entonces, muy buena inversión. Sí, bueno, era una apuesta, es lo que tienen este tipo de barrios, que apuestas, te puede salir bien, te puede salir mal, y ha salido bien, sí. Excelente, Jones. Hay que apostar por los barrios, porque además es donde podemos, ¿verdad? Justo. No Vais, tenemos muchas opciones. sí. Vais a ver la diferencia un poco, ¿sabes? Al ser un edificio que era de vivienda social, las zonas comunes son muy, digamos, son muy humildes y son espacios reducidos, porque había que sacar el máximo provecho a las viviendas. Y bueno, hay que estar un poco preparado y dispuesto para acceder a la vivienda en Madrid en edificios de este tipo, claro. Va a haber contraste con el interior del piso, de la vivienda. Esta es la vivienda, y bueno, aquí puedes ver, esta es la puerta clásica, esta también es antigua,
Pero bueno, aquí se puede ver un poco cómo era el suelo. Es un suelo hidráulico de las losas hidráulicas antiguas de Madrid, bueno, de Madrid y de España. De Y 2 centímetros, ¿cuánto no, son mide? bastante grosor. Sí, ¿verdad? Dos a lo mejor la terminación, pero luego tiene todo el mortero. O sea, son piezas bastante profundas. Claro. Sí, sí, son bastante profundas. Y nosotros, evidentemente, lo hemos cambiado porque necesitamos, no porque estuviese, no por estética, sino porque estaba muy, muy deteriorado. Ok. Muy deteriorado. O sea, muchísimo desnivel. Ustedes llevaron a cabo la obra. Sí, tanto el proyecto como la obra. Oye, qué belleza, ¿eh? Se entra por la cocina, porque era una oportunidad también para separar, dejándolo abierto, separarlo del resto de espacios sin tener que cerrarlo. Y sí, se entra por la cocina. Antes aquí había una pared, ¿no? Todo esto era un pasillo. Tú entrabas y esto era un pasillo, la pared venía aquí muy pegada. Entonces abrías la puerta y tenías el primer espacio que también era cocina. Era la cocina. Claro, pero claro, el único espacio abierto que había en la casa era el pasillo. Todos los demás eran paredes y puertas. Se acostumbraba mucho, ¿verdad? Esa distribución. Sí, aquí en Madrid muchísimo, muchísimo, porque había que aprovechar también el tipo de vivienda de este tipo, o sea, que había en este edificio, eran pues para a lo mejor familias con 3 hijos o 4, pues eran viviendas con 3 habitaciones, tenía un trastero aquí dentro, unas despensas, o sea, una alacena muy grande, no sé, había como para muchos, digamos, para muchos enseres de la familia, ¿sabes? Y, y claro, como ahora, pues por ejemplo, nosotros que somos solo dos, pues redujimos un poco esos espacios de almacenamiento o lo optimizamos en distintas zonas. Sí, mira, la cocina pues se configura con esta parte de encimera, que ahora si quiere entramos en detalle de algunos materiales Sí, que claro. hemos podido conseguir. Y decidimos, o sea, esto es un desayunador con puertas escamoteables, que lo que hace es, pues, te libera un poquito el espacio. Por ejemplo, normalmente, un detalle, ¿no? Una tontería. El horno normalmente va debajo de la vitrocerámica. Nosotros, al tener esta oportunidad, lo metimos aquí, ganamos espacio de cajón, ¿sabes? Tienes un espacio más amplio y más limpio visualmente. Y la verdad que esto nos dio muchísima versatilidad en la cocina, porque tú, claro, si necesitas pues tenerlo más ordenado, que tengas toda la casa un pelín más serena, pues únicamente cerrando, claro, como acabo de mostrar, se te queda la cocina más limpia, visualmente hablando, pues con su nevera y congelador. Y esta última columna que de manera normal se le habría dado a la cocina, para no perder, aquí tendríamos espacio y abajo estaría un poco perdido por tener Ujú. esta parte de aquí, se la dimos al baño, pusimos el baño justo colindante a la cocina allí detrás y esa columna se accede por el baño de tal manera que tienes tanto la parte superior como la inferior accesible. Excelente, O sea, excelente. parece que forma parte de esto, pero esto es un panelado ciego. Y el refrigerador, podemos abrirlo, por Sí, favor. está un poco vacío, ¿eh? No, no, pero está genial. O sea, Sí, está panelado. ¿cuánto mide? Pues, o sea, el ancho, ¿te refieres? El El ancho ancho es son 60. 60, Sí, ¿verdad? estos son Claro. 60. Lo que pasa es que al ser panelado, es decir, al venir panelado para el mismo acabado que el resto de la cocina, Ujú. normalmente se pierde un pelín de espacio. Ok. Pero bueno, con la empresa de cocinas, que esto lo ha hecho una empresa de cocinas que se llama Santos, que es famosa en Madrid, te dan múltiples opciones. Puedes hacerlo un pelín más ancho y ganas espacio. Nosotros lo hemos hecho a nuestra medida. Lo que queríamos que era formar como 3, 4 columnas iguales en este Claro. espacio. Y la Que parte de además abajo es también congelador. es refrigerador, ¿ok? Sí, esto es congelador. Ah, está Y también buenísimo. queda panelado, entonces queda como más limpio. No, queda súper, súper O sea, bien. no ves el electrodoméstico Claro. aquí, ¿sabes? Sí, no, no queda muy limpio. ¿Y qué material es la cubierta? ¿Parece metal? Sí, sí, esto es acero inoxidable macizo. Normalmente cuando tú haces una encimera de acero inoxidable, el acero inoxidable se usa en encimeras con 1,5 mm, normalmente como máximo, 1,5 mm. Ok. Entonces el 1,5 mm no soporta carga. ¿Qué se hace? Se pone un DM, una madera, y se forra con el acero inoxidable, se forra ese DM. Entonces te suelen salir encimeras ya de un grosor considerable, porque la plegadora del acero tiene un límite, entonces te suelen salir encimeras así. Nosotros queríamos algo más fino y como hacemos muchos restaurantes, como vais a ver,
como hacemos muchos restaurantes, nos hicieron el favor, yo pedí esa locura, oye, ¿podríamos comprar una bobina de acero inoxidable macizo de 5 milímetros? Y me dijeron que sí, que eso normalmente ya a partir de 3 milímetros es estructural, pero bueno, se pidió de 5 milímetros que da un poco más de rigidez y te deja esta sección tan mínima que queda muy, muy limpia, la verdad. Está excelente. Y no se raya. A ver, la intención es que se vaya rayando con el tiempo, aunque nosotros cuando la pusimos la queríamos devastada, que se pone como una especie de disco, se le da y se deja así como mate y también un poco rayada. O sea, la intención es que se lleve bien con la decadencia del tiempo. Ok, O sea, esa es la ok, intención. ok. Sí, Porque que se ve bien normalmente, o que tenga una rayita. sí, normalmente el acero inoxidable se pone brillante. Ujú. Nosotros lo queríamos así mate, con esta textura así más cruda, porque da pues esa sensación y nos gustaba. De hecho, se soldó aquí. Esto vino en dos piezas, vino de aquí hacia allá y este otro lado, y aquí se soldó. Ahora que os lo he dicho, seguramente lo podáis ver. Se puede intuir. Se Pero se soldó oculta aquí. bastante, gran Sí, sí. trabajo. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Un buen trabajo. Sí. Cracks. ¿Y este material qué Eso es? es porcelánico. Yo creo que le llamáis porcelanato, ¿no? Ujú. Es porcelánico porque nosotros somos muy fan del azulejo artesanal, pero, por ejemplo, en este caso que queríamos un azulejo sin rejuntado, sin juntas, Claro. sin echarle nada a la junta, si yo aquí hubiera puesto un azulejo artesanal, real de barro, le podía entrar aceite y agua y entonces el barro queda perjudicado. El porcelánico no. El porcelánico es mucho más resistente. Y como está muy conseguido, esta marca está muy conseguida, parece pues que vienen así como con cortes artesanales, Ujú. viene como o sea, variado, no Viene viene tan- imperfecto viene a imperfecto propósito. a propósito y da no, no sé, nos da buena sensación. Nos daba buena sensación y ha quedado relativamente bien. Quedó Y sí, no genial. nos gusta, sí. Y toda la cocina es melamina. Sí, este es acabado seda, que le llama así la empresa de cocina, que es un acabado así como mate sedoso. Sí, sí, No suave. se nota tan plástico, Ujú. ¿sabes? Aunque sea melamina. Y sí, y así como la configuración en general queda armónica. Luego, si quieres, hablamos del techo, Sí, que es un el techo poco, es una obra de arte. es un poco especial, sí. ¿Qué es? Pues mira, aunque parezca gotelé, para la gente de España que te vea, el gotelé, ¿sabes lo que es? El No. gotelé es un acabado muy típico aquí en España, antiguo, para que las paredes y los techos no se viesen las irregularidades, la no planidad del techo y de las paredes, se le daba un acabado como con gotas y se quedaba como con muchos puntitos. Tú lo habrás visto en alguna casa de aquí de España antigua. Y eso Que picas, que sí pica, que ¿no? pica, si Sí, sí, pasas sí. pica, exacto. Y esta casa estaba llena de eso. Normalmente se relaciona a un acabado pues antiguo, que da mala sensación y que se tiene que cambiar. Nosotros no es que le diésemos un poco la vuelta, sino que conseguimos con este nuevo material que se pareciese a eso. Pero no fue algo buscado, sino que estuvimos investigando sobre materiales para dar en el forjado y este nos gustó entre otras cosas por eso. Y este material es corcho proyectado, son virutas de corcho que vienen encoladas y ya pintada, aunque puedes pintar después si quieres. Entonces se proyecta con pistola. La verdad que es un acabado que nosotros no habíamos visto nunca en interior. Siempre lo hemos visto en exterior para cubrir, para darle aislamiento a alguna pieza como una tubería exterior o algo así. Y nosotros en nuestra investigación de qué material podíamos poner aquí para aislar la casa por dentro, eh, este nos gustó, este acabado que tenía así que nos recordaba un poco algo tele. Ahora vais a ver en el salón un poco mejor lo que quiero decir del diálogo entre lo antiguo y lo nuevo. Y queda bastante interesante, la Eso verdad. muy bien. Me Sí. gusta que lo rematas, ¿verdad? Que no, el muro no llega directamente a la losa, sino como que baja un poco, Lo ¿verdad? del diálogo que te decía, como Ujú. esto se ve que es nuevo, este trasdosado, hemos hecho en la casa, hemos atacado el centro con un volumen construido únicamente en el centro, igual que antes todo era pasillo y construcción, ahora solo tenemos un único volumen construido en el centro. Y la otra parte que hemos atacado es todo el perímetro, con un trasdosado nuevo, termoacústico, para aislar. Entonces, este trasdosado en toda la zona del salón no llega hasta arriba, llega hasta donde iría el falso techo. Y en vez de poner falso techo, decidimos dejar las instalaciones vistas
y en ese tramo que queda de pared sin trasdosado es donde empieza el corcho, para evitar el puente térmico. O sea, hay continuidad entre el aislamiento que está dentro del trasdosado y el propio corcho, hay continuidad de aislamiento, adrede, y así queda la casa como aislada, estás como una especie de cueva. Qué belleza. Sí. Oye, pero a ver, muchas cosas. Platícanos qué está pasando en este, Sí, porque esto se siente como un transfer, ¿no? Como que, claro, claro, sí, aquí tú te pasas por comprime. dentro. Ajá. Nosotros lo que quisimos es crear, en la planta se verá bien, un único volumen central construido donde concentrábamos todos los usos más técnicos, como pueden ser los baños, instalaciones de aire acondicionado, electricidad y demás, y almacenamiento, que es este. Entonces, en el volumen construido que está aquí central, necesitábamos un paso, ¿no? Y proyectando, pues vimos que este espacio era este transfer que decías, era el que mejor quedaba. ¿Te molesta el LED? Un poco, pero no Sí, es tanto. que creo que lo tengo bajo, espera. A lo mejor así te molesta Ah, menos. está mejor así. Sí, vale. Perfecto. Es lo que te digo, que está a 220, o sea, no, muchas veces vibra. O sea, no a mí, sino en las pantallas. Así, así está genial. Así está bien, vale. Entonces eso, pues aquí se concentran los baños, los electrodomésticos más técnicos como son frigorífico, nevera, horno, tal, de la cocina y el almacenamiento. Y pasamos entre el almacenamiento y, y uno de los aseos nuevos que hemos creado. Esto antes era un trastero. O El sea, cuarto de lavado. no, los trasteros normalmente están en los edificios, pero estas casas tenían el trastero dentro. Trasteros es un almacenaje donde tú guardas la bici, un colchón antiguo, no sé, cosas que guardas para que duren 2 años ahí, o un Ok. año, o temporadas. Y estaba dentro de la casa. Nosotros lo eliminamos y ganamos un aseo de cortesía, un aseo para los invitados. Normalmente antes solo había un baño Para toda la para casa. toda la casa, para las 3 habitaciones e invitados. Entonces nosotros sacamos este aseo de cortesía donde antes estaba el almacén. Y entonces, ¿el lavado dónde lo tienen? ¿Lavado a qué te refieres? Lavado, lavadora. En la columna cuarta que te he dicho de la cocina que da En el baño. Sí, A lo japonés. sí, exacto. Es que Excelente. queda ordenado y oculto. ¿Sabes? Claro. Las puertas, como veis, bueno, como imperfecciones o tal, porque las puertas se hicieron aquí. Trajimos la madera aquí, cortamos aquí, el premarco interior lo hicimos aquí también. O sea, esto está totalmente hecho a mano aquí, por el tipo de construcción que queríamos aquí. Pero quedó perfecta. Más o menos. Tiene sus cosas. Y entonces, pues creamos este aseo de cortesía, que, bueno, es pequeño, pero es suficiente, creemos. Está muy bien. ¿Cuánto medirá? Pues esto debe medir como 1,70 Ujú. por 1,15. 1,15, 1,20 por no, sí, 1,15, 1,20 por 1,70 o 1,80 aproximadamente. 2 metros y pico cuadrados, tampoco. No, 2 metros cuadrados, perdón, 2 metros cuadrados. pero funciona muy bien y me encanta la posición en la que está. O sea, al final no está dentro del área social, está en este pasillo donde están pasando la cena. Exacto. ¿Esto es alacena de la cocina o es almacenaje de toda la casa? No, esto es ropero, abrigo, o sea, se puede abrir, mira. Ok. Este primero está destinado más a cocina, que es escobero. Aquí Ah, está, esto está bien. esto es escobero con cosas, productos de la cocina y demás. Sí, sí, Y sí. ya esto es ropero. Esto es, pues, abrigos y zapatero. Abrigos y Está zapatero, buenísimo. claro. Entonces, nosotros, ¿conocéis IKEA? Sí, claro. Vale, nosotros lo que hacemos es, todos los armarios que hemos hecho en la casa, aunque sean a medida y terminados con terminaciones de carpintería, las divisiones interiores las hacemos normalmente con medidas estandarizadas de IKEA, Ok. para que pase lo que pase en un futuro, yo pueda cambiar por medidas de IKEA. Las divisiones que veis interiores en los armarios son de IKEA. Sin embargo, las terminaciones son a mano aquí. O sea, lo hacemos adrede porque si yo mañana quiero que aquí en vez de un zapatero y abrigo haya cajones, pues en IKEA me compro con esta medida interior de IKEA y entonces se le puede dar mucho uso versátil sin necesidad que venga el carpintero a hacértelo a medida, ¿sabes? Claro, o sea, todas esas cajoneras son de IKEA. Esas son medidas estandarizadas de IKEA. Excelente. Sí, Funciona muy bien. queda, no sé, por darle flexibilidad también a los armarios un poco. Luego aquí, que aquí había, esto era una habitación, eso era otra habitación, aquello era otra habitación, o sea, había muchísima habitación.
Ahora pues necesitábamos mucha zona de esparcimiento, que es lo que queríamos buscar en esta casa. Y hemos creado este comedor que antiguamente no había, con un banco a la pared para ganar un poco más de espacio. Si fuesen sillas, se necesitaría espacio de recorrido de la silla. Creamos este banco que recuerda un poco, a nosotros al menos, al típico azulejo y banco de patio andaluz. Por eso tenemos aquí las plantas y demás que nos Ya te dan, entendí. sí, nos dan un poco de respirar un poco aire fresco dentro de la casa, que no se siente tan vivienda todo el rato. Oye, está buenísimo. Este azulejo sí es artesanal, de 10 por 10, Una por una. sí, esmaltado en verde. Y entonces me dices que eran habitaciones, o sea, Sí, estas esto era eran... una habitación, del pilar hasta aquí, esto era una habitación. Pues, de ahí a aquí aproximadamente hay 350, 360, y en este sentido a lo mejor había 230, dos. ¿Y Sí, el era habitación salón de era 6 metros. este? Sí, el salón era de ese pilar a ese pilar. Lo que pasa que era salón, sala de estar, se comía, o sea, comedor, tenías la pared aquí. Claro, al tener una pared aquí con la puerta que abates, claro, se te quedaba bastante apretado. Aquí había un sofá, un sillón, una mesa de comedor, una estantería, una tele, la puerta. Y ahora lo que hicimos es pues dejarlo todo, formar parte de la misma cosa, del mismo espacio. Y separamos esa segunda habitación que hemos dejado aquí a través de una cortina y de esta estantería, que no es una estantería. Esto es un vestidor de IKEA, que nos gustaba la configuración que nos daba aquí en el salón, y lo usamos de estantería. Como ves, no es tamaño de libro. Aquí un libro de pie no te cabe, solo te cabe este pequeñito. Aquí, para las revistas grandes, pues quitamos una balda y le damos esta altura, pero esto es altura de ropa. Esto es un vestidor. Perfecto, ¿eh? Y luego Le da mucha ligereza al espacio. sí, nosotros, claro, si yo estoy, si esta habitación es despacho, habitación despacho. Si estoy solo o estamos solos trabajando, pues tú corres la cortina y te sientes un poco más en el espacio, ¿sabes? Claro. Te sientes, hay continuidad con las ventanas, claridad, amplitud. Y luego, pues si quieres aislarte, pues cierras aquí y pues tienes una habitación de invitados que funciona bien. Excelente. Me encanta la claridad de los tonos del diseño. Es que, Es- ¿sabes qué pasa? Que había, cuando venías a ver el piso antes, daba esa sensación como de muy, no sé, muy interior, sin serlo. Y tenía colores, me acuerdo, colores oscuros y tal. Y vimos oportunidad en eso, en darle la vuelta y poner tonos un poco más claros. es que los colores claros le dan amplitud y Mm, le dan frescura, ¿verdad? Como que el tono oscuro me hace pensar en antigüedad. exacto, sí. Y eso que estas paredes, las paredes del perímetro, no es blanco blanco. Esto es un 9010 o 9001 al 10%, más o menos. Lo único blanco blanco es el volumen construido nuevo. O sea, nosotros queríamos diferenciar claramente el volumen central de lo demás. Pero vamos, esto es casi blanco. Esto es casi blanco. Si lo comparas con algún encuentro con pared blanca, sí notas la diferencia. Claro. Aparte con el verde queda más amable este tono, un pelín Sí, más sí, beige. sí. Pero eso, lo que queríamos representar es un poco el perímetro y el volumen central. Muy bien. Entonces, este volumen central dices que no existía. No es que no existiera, sino que no estaba, No estaba definido. no estaba definido como un volumen. Ujú. Esto únicamente era un pasillo con muchas puertas. Ya. Aquí había más pared y aquí había más pared. Entonces no había un volumen, había 6 volúmenes. Y las puertas siempre tenían ventana arriba, ¿no? Un vidrio arriba como para Sí, que como pasara para la que luz. entrara la luz, Sí, exacto. Había ventanas de espacios cerrados a espacios cerrados. sí, sí, sí. Sí, ahora queda ¿Y bueno, cuántos metros cuadrados tiene el departamento? construidos 75 y Ok. útiles 68, 65, 68, más o menos. O sea, hemos conseguido ampliar
esa relación de metros útiles versus metros construidos, porque hemos quitado mucho tabique, mucha partición. Entonces ha aumentado esa relación de metros útiles. Y sí, la única construcción así y tal es el trasdosado que os decía, este trasdosado, que te puedo encender el LED. Nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer este trasdosado hasta la altura donde iría el falso techo, como te comentaba antes, y luego darle continuidad con el corcho. Nosotros tenemos, esta es la iluminación de noche cuando queremos iluminar toda la casa. No sé si te da vibración ahí. Todo bien. Vale. Perfecto. De hecho, desde ahí puedes ver que aquí tenemos una separación en el LED que tiene que ver con el ancho de cortina. Si yo cierro, cuando yo cierre, si soy invitado y estoy durmiendo ahí, cuando yo cierre la cortina puedo decidir si tengo solo ese LED, solo esa luz del salón o solo la mía de la habitación. Sí, mira, lo puedes ver, yo separo. Queda justo en el encuentro. Está perfecto. Sí, Claro, no tienes claro, esa para dar confusión. independencia. Ujú. ¿Y esta columna o esto qué es? Este Esto elemento metálico. esto es una bajante de pluviales, de agua de lluvia, que antiguamente se aislaba con ladrillo, ladrillo y ladrillo, dando una cámara de aire interior para que no sonara El ruido. mucho, que tampoco tiene mucho sentido porque cuando llueve suena fuera. Entonces suena más lo de fuera, sonaba más lo de fuera que lo aquí, pero bueno. Entonces perdía bastante, o sea, perdías este espacio. Nosotros decidimos forrarlo con un aislamiento acústico de alta densidad más fino y le pusimos esta chapa directamente. Pero Ah, bueno. ok, o sea, este no es el acabado, o sea, esto ya va después Esto de... es una chapa que le hemos puesto así, sin complejos. Pensábamos pintarla, pero nos gustó así. No, parece de Mies. Sí, lo dejamos un poco. De hecho, en los renders probamos a dejarlo cromado y, o sea, así con este acabado y se veía bastante bien. Y ya lo dejamos así. Pero sí, como te Interesante. comentaba, hay acabados aquí que son un poco, pues eso, sin rematar o sin complejo de que se degraden o que cojan un tono decadente pronto. Por ejemplo, rodapié, lo que llamáis el zoclo. Ese rodapié que puedes ver ahí, esto lo que hicimos fue tirar una línea láser a 7 centímetros del suelo, del piso. Le hicimos un corte con radial, metimos una pletina de 1 centímetro en horizontal y lo que se hace es de la pletina hacia arriba pintura decorativa, de la pletina hacia abajo esmalte para poder fregar. Entonces, claro, el acabado no es perfecto como tal, porque si tú pones aquí una madera, te pisa el suelo y te remata el suelo perfecto. Pero nosotros queríamos un poco primero también a ver qué pasaba, como era para nosotros, estábamos dispuestos a, ¿sabes? A experimentar. Pero sí, nos ha gustado cómo ha quedado. Queda muy limpio, porque sigues viendo el muro blanco. Mm. Si te acercas mucho se ve la imperfección, si te quedas un poco en el conjunto no... No Sí, pasa sí, desapercibida. sí. Y qué bien los colores de los Uy, cuadros, ¿eh? Le dan muchísima alegría a todo a la neutralidad. sí, eres capaz de detectar qué es. Sí, claro, ahí está a la derecha la Casa Aguilardi Sí. y a la izquierda, Y es una interpretación en rojo sobre rojo de la cuadra de San Cristóbal. Si ves ese muro que hace él con los vanos horizontales, aquí claro. se vería el verde del fondo, y ahí el verde, y aquí la lámina de agua. Nosotros, o sea, cuando esto lo pintamos nosotros y quisimos darle estos tonos que le iban mejor, que queríamos estos tonos en el cuadro, y es como si fuese una especie de atardecer un poco abstracto, con rojo sobre rojo y aquí pues el reflejo así, un poco Rothko, la verdad, el Sí, cuadro, sí, sí, pero está bueno. sí, son interpretaciones. Que No, pero le dan mucha vibra a todo esto. somos muy fan de... El problema que nos ha pasado con este cuadro, ahora que te pones ahí, es que se nos ha descuadrado, pero no daba tiempo a cuadrar. Tienen que cambiarle el bastidor, sacar el lienzo y ponerlo. Ya me Pero ha bueno. pasado. Lo que termino haciendo es amarrarles ahí un hilo con un clavo. Supuestamente van a cambiar la madera de dentro, o sea, el bastidor. Pero bueno, Quedó muy confiemos, bien. confiemos. Y entonces, de las 3 habitaciones que había, se volvió el salón y una oficina. Sí, se volvió salón, comedor, medio espacio, o sea, se volvió zona de esparcimiento en Sí. general, Área pública. sí, y despacho. Despacho barra habitación. Ahora vas a ver
si quieres cuando pasemos al despacho. Adelante. Claro, nosotros lo que sí, metimos el aire adrede ahí en el volumen central para despejar el techo. Nosotros queríamos despejar todo el falso techo, no queríamos falso techo. Por eso las instalaciones van vistas en la zona de esparcimiento. Todo va por tubos vistos a los carriles y focos. ¿Cuánto te quitaba el falso techo? A ver, nosotros hemos interpretado aquí la altura que había donde había falso techo, el pasillo y tal, no sé. En algunos puntos estaba 2,30, que creo que es lo que hay aquí, 2,30. Pero lo podríamos haber, si hubiéramos hecho falso techo solo, podríamos haberlo subido a 5 centímetros por debajo de la viga. Esa viga, o trave, esa viga a 5 centímetros más o menos, más la placa 6-7 centímetros, para poder pasar la electricidad. Esa era la altura del falso techo. Entonces eso lo ganamos. Se queda en 2,70 de altura, que también le da bastante amplitud. Está perfecto. Y hasta los tubos, ¿verdad? Les diste un tono ahí Sí, así específico, un más poquito más blanco, oscuro. blanco-gris, Ajá. para que se parezca un poco al techo. De hecho, si te atreves y te subes al banco, puedes tocar el techo, ¿eh? ¿Así? Al banco verde. Te subes ahí y tocas, vas a ver que no es tan duro, que es medio blandito. Porque Porque son, dices es corcho, ¿verdad? sí, son virutas de cobre. No solo aísla térmicamente, sino reverberación y acústica. Aquí, sin que haya divisiones, no hay eco tampoco. Absorbe bastante bien. ¿Y cómo se les ocurrió eso? Pues investigando, haciendo pruebas. También es verdad que como nosotros, ya te digo, hacemos mucho retail, restaurantes y tal, eso te da más oportunidad de investigar sobre materiales porque son decorados. Sí. Entonces tú ahí investigas, que no se puede dar tanto en una vivienda. Y nos metimos de lleno en el corcho, en uno de los restaurantes que hicimos, pero en corcho natural. Y luego investigando sobre corcho, vimos el corcho proyectado. Y el corcho proyectado, ya te digo, se da solo, solo hemos visto en exterior, pero en interior aquí probamos a dar varias capas y el resultado ha sido bueno. O sea, el resultado ha sido, está bien. Buenísimo. Bueno, a ver, vamos a conocer El despacho. el despacho. El despacho está aquí. No pasa. Ah, esta es la Esa es habitación. la habitación. Ok, a ver, ya, entonces ya entendí. Claro, el despacho es este porque se puede abrir y cerrar. Aquí trabajamos nosotros y no sé si te va a parpadear esta luz. Pero bueno, te haciendo un momento para que veas ahí. Perfecto. Estos son nuestros puestos de trabajo. Ya te digo, con la cortina, si alguno de los dos está o alguien está allí, pues tú te puedes aislar aquí a trabajar sin problema. Está muy O lo bien. contrario, si quieres sentir un poco de libertad, pues correr la entera hacia allí. Y luego este armario es un armario que hace las veces de armario de habitación, con espacios de habitación aquí para colgar ropa y tal. Ahora está un poco lleno de cosas. Y luego esta cama que sí, es una cama abatible para cuando es habitación. Entonces tú la abres, no tienes que quitar nada, se pasa por aquí, es una habitación de matrimonio. Entonces le sacas las patas. Y está genial. ¿Esta también es de IKEA? No, esto no es de IKEA. Si me das, dale si puedes al segundo, no, al siguiente, no. Ahí, ya, ahí. No, eso era solo para quitar esta que me Ah, estaba ya. parpadeando. Pues esto, tú aquí sacas las patas, apoyas, ahí se activa un freno para que no vuelva la cama hacia arriba. Y aquí tienes la luz por si necesitas, para no tener que acercarte allí. Ok. Aquí tienes esta luz. Y se convierte en dormitorio de invitado Está o genial. habitación en un futuro, porque aquí esta mesa apoya solo sobre esta pata y sobre este tabique. Entonces este tabique, si el día de mañana tiene que ser habitación, se sube y aquí iría la puerta. Ok. Tenemos la división de iluminación, tenemos la división de interruptores, tenemos todo aquí para que esto sea ya una habitación cerrada si hiciese falta. Perfecto. Mm, Pues está muy bien. Sí, Me encantó la idea de la cama mm, plegable, ¿eh? Y sí, la tela también creo que juega sí. mucho. Es muy suave. Quiere imitar al terciopelo, es sintética para que fuese fregable y sobre todo porque al ser doble, al ser cara doble, esto tiene acabado por los dos lados. Si Mm, ese es terciopelo natural, es muy gordo. Entonces, cuando tú recoges el terciopelo natural, te da muchísimo, es muy ancho. ok. Y queríamos un carril de 12 centímetros, que es lo que hay. Y entonces, pues, al igual me tienes que echar un cable. Tengo por aquí el freno. O sea, No, esto es solo para comprobar que estaba el freno, Ah, ok. efectivamente.
Ahora yo doy aquí. Esto es más fácil cuando... ¿Cuándo te ayudo? No, es más fácil cuando soy el que está en la cama. Si estás en la cama antes de bajar, le das al freno, entonces ya te bajas Ah, y ok, se ok, sube. ok, ok. Pero sigue siendo práctica, ¿eh? Claro, y como tiene pistones hidráulicos, quiero decir, no pesa, la cama no pesa, pues. ¿Ustedes la fabricaron o ya las venden así? O sea, el mecanismo del pistón hidráulico ya viene fabricado, pero este armario está hecho a medida. Nosotros hicimos el plano y la empresa de carpintería nos la hizo. Ok, ok. Sí, Buenísimo. Tienes que inventar, ¿verdad? Soluciones para poder sí, resolver correctamente sí. espacios más pequeños. Está muy pensado. Ujú. Aquí invertimos mucho tiempo en pensar. ¿Cuánto tiempo llevó la obra? Bueno, sí. Eh, la obra gorda, grande como tal, 3 meses Ok, y luego 1 mes y medio de remate con mobiliario, con decoración, telas, los linos, ¿sabes? Porque son ya, tienen que venir a medir cuando ya está terminada la obra, luego fabricar. claro. ¿Y el piso de qué material es? Esto es microcemento. El microcemento se ha arriesgado a ponerlo en un piso antiguo porque nosotros éramos conscientes de que iba a provocar estas microfisuras, porque como no tienes mucha solera, mucho grosor para poder echar una buena capa de mortero con un mallazo, con una malla de acero, para que no se agriete, para que no se agriete, para que no vibre, eh, se necesita que esté compacto con la malla. Aquí no había ese grosor, entonces te arriesgas a que efectivamente tengan distinta compresión y dilatación el mortero y el microcemento, provocando microfisuras. No son fisuras grandes, profundas, son microfisuras superficiales. O sea, no, Claro. o sea, pero nosotros, quiero decir, es muy conocido, aquí pasa, se pone mucho sabiendo que se van a hacer estas microfisuras. Allí donde tú veas microcemento en el suelo, siempre te van a salir microfisuras, a no ser que sea nuevo, de obra nueva. Ok. Entonces ya ahí es más difícil que te pase. Y ahora y hoy en día se están poniendo microcementos con resinas que lo que te dan es más elasticidad al cemento y no se agrieta. Pero para mí el acabado no es igual. Ok. Este acabado que se da con llana, de rodillas en el suelo, te da estas manchas, que es lo que le da esa textura para mí muy agradable y muy sufrida, De acuerdo, que, sí. que no te da la resina. Es muy elegante porque pareciera que todo es una sola pieza, ¿no? No hay juntas. No, no, no hay junta. Muy bien. Hombre, si haces juntas, evitas grietas, pero queríamos esa continuidad aquí a pesar de las microfisuras. Excelente. ¿Vamos a pasar? Sí, Sí. sí, la habitación, vais a ver, es una habitación bastante pequeñita. Nosotros no somos de habitación grande. Qué bonito el remate, ¿eh? Sí, este es el muro medianero. El medianero entre los dos edificios. Este ya no es otra vivienda de este edificio, sino que es otro edificio. Entonces aquí es un muro doble con una cámara y aislamiento. Te puedes permitir no ponerle trasdosado con aislamiento porque está muy aislado del otro edificio. Lo único que hemos hecho es que cuando picamos y vimos cómo estaba el ladrillo, decidimos dejarlo porque daba una textura muy peculiar, que queda agradable, dejando solo como remate lo que sería el cabecero. Se ve súper bien, ¿eh? Claro, la habitación queríamos que fuese con cero cosas, ¿sabes? O sea, muy, muy, muy sencilla, muy claro, que se descanse bien. En vez de armario pusimos estos linos y el armario, como dijimos allí, con medidas estandarizadas de IKEA, pero asumiendo estructura, como ves aquí, asumiendo estructura de la casa, lo hicimos como a medida. En vez de puerta hicimos esto, al no hacer puertas se puede compactar un poco más, porque si yo tuviera que abrir la puerta, entonces el poner cortinas te da esta posibilidad. Se ve súper bien. Estos son cajones de IKEA, lo que te comentaba. Buenísimo. Claro, nosotros hacemos la medida, pues eso, con medida estandarizada de IKEA y luego ya por dentro lo dividimos con sus elementos. Pero este armario ni siquiera se cerró. Desde un principio, desde el proyecto, carril en el techo y
y los linos. Y queda, es un poco tétrico, es más tétrico, ¿no? Con tanta tela, pero, pero nos convence así como queda así. Qué buena palabra. Tétrico por Tétrico. la tela. Sí, O sí. sea, como que la tela, Un telón, ¿no? Es muy tétrico. El telón de porque los teatros, sí, mucha tela. ya, porque se ve que hay alguien ahí detrás, Sí, ¿verdad? ahora con tanta luz, o sea, si yo, o sea, normalmente aquí no estás así, estás, pues eso, con la luz apagada. Entonces, sin tanta luz, no sé, bueno, igual sí, porque tengo esas. Pero que, ves que queda como muy tétrico esto. Sí, Parece que va a salir alguien ahora, pero no, sales ropa solo. está genial. ¿Qué dimensión tiene la recámara? Esta recámara tiene, a ver, esta tiene como 380, Ajá. o sea, hasta allí. Con todo y closet, Creo que sí, 380 por 2 mucho, casi 3. O sea, te sale 9 metros de lo que es solo la habitación. la habitación. Claro. Claro, lo vemos por la cama, ¿verdad? Sí, esta cama es bastante grande, sí, y larga. Sí, se te queda aquí como, no sé, 75 o 70 de paso, no sé, o De, un poco menos. de paso. Sí. Perfecto. Son importantes las chapas o ¿cómo les llamamos? Ah, La, aquí manilla, la maneta, manilla, lo que... pero blanca, ¿verdad? Del mismo color de la Sí, puerta. eso es. Esta también está hecha a mano. Lo que te decía de las... Se pueden ver las imperfecciones de haberla hecho a mano. Son tablas que hemos cortado aquí mismo en la obra y la hemos hecho aquí. Pero te da esa oportunidad de conformar la casa aquí in situ. Claro. Tienes que ajustarte igual que esto, ¿eh? Esto es un DM que se ha colgado sobre un raíl y te da al baño. O sea, no, un hueco y ya está, ¿sabes? Pero está perfecto. Y qué bonito el contraste, ¿verdad? Del Sí, era blanco y algo del de verde. color en el baño. Y esta sería la cuarta columna de la cocina, que aquí se convierte en lavadero. Si Ok. quieres te lo abro. Adelante. Eso es igual que esta. Se abre aquí. A ver, no está para enseñar, pero bueno, lo enseñamos que es un lavadero y ya está. Pero está perfecto. Es que la clave del éxito son estas lavasecadoras de 60 por 60, ¿verdad? Eso es. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esta medida se adapta a las columnas típicas que se hacen de cocina. Entonces puedes compactar todo mucho más. Ujú. Le pones un buen aislamiento de vibraciones debajo para que, porque si no todo el edificio se entera que estás lavando y te quedan pues un poco... Esto es antivibración. Todo. Está perfecto, ¿eh? Y solamente estas dos repisas, tres Sí, repisas. y de hecho tenemos todo aquí, o sea, quiero decir, aquí atrás está el contador de agua, como puedes ver, no sé si se ve. Ok, Ahí está el contador, está, pues eso. claro. Esto está como más sencillo, más, Ujú. más, más práctico. Ahí hemos tenido una humedad de la chica de arriba, que mira, esto también está bien enseñarlo. Nosotros decidimos poner un registro en el techo allí donde arriba hay una bajante, hay un desagüe. Ok, Siempre que hagas eso, aquí por ejemplo detectamos que había una gotera, abres ese registro y el agua cae, no se esparce por el techo. Entonces, de hecho, abrimos el registro y pusimos un cubo aquí y cae agua aquí. De esa manera no pudre el techo en extensión, no se queda el agua arriba. Entonces solo se reduce a que hay que intervenir, que de hecho vienen mañana. Vienen a intervenir solo la zona del registro y no se carga esto, no se carga esto, si no estaría como... Nosotros ponemos un registro allí donde, en edificios antiguos. ok. No, en obra nueva a lo mejor no hace falta, pero... Pero siempre donde estás abajo de una regadera, por Por ejemplo, ejemplo. esto es debajo de la ducha y Ajá. el bote sifónico. ¿Sabes lo que es el bote sifónico? El bote sifónico es donde van a ir todas las tuberías de aguas grises, aguas que no son fecales, lavabo, ducha, van a un bote sifónico y de ese bote va a la tubería grande, bajante. Ok, Ese es otro punto de posible gotera en edificios antiguos. ok. Y aquí está justo, está aquí el bote sifónico y la ducha que arriba la tienen Excelente, en ya este aprendimos posible. algo nuevo también. Sí, y aquí viene pues la mampara, que nos la ponen mañana también. Acabamos de quitar ayer, hemos quitado la cortina, que había una cortina heredada del piso anterior. Ok. Y mañana nos ponen el vidrio que vienen a arreglar esto y a arreglar la mampara. Un vidrio, se va a ver igual, como lo que estáis viendo. ¿Con puerta o sin puerta? Sí, lleva una puerta. Lleva una puerta porque quedaría. O sea, la puerta abre bien, ¿eh? La puerta abre tanto para adentro como hacia afuera. Y tienes aquí bastante extensión porque esta ducha tiene
90 por 1,20. Excelente. Oye, me encantaron el grifo, ¿no? Sí, la Todo grifería. muy bien, muy elegante. Sí, este espacio quedaba como más clínico, ¿no? Como más limpio. Ujú, Blanco, solo blanco y verde. No tiene tanto, no sé, claro. decoración o lo que sea. Queda como más limpio, así. Y por ejemplo, estas cubiertas, lavamanos, así se venden. Esto se compró en dos partes. Se compró este lavabo sobre encimera Ajá. o encimera, que viene en uno. Venía por un lado y este mueble por otro. Lo que hicimos fue mirar que cupiese digamos, los enganches de esta encimera con el mueble, que pudiesen solaparse y quedó bien. Lo hicimos aquí en obra y quedó bien. Perfecto. Me encanta que es muy limpio, ¿verdad? ¿Hace cuánto se dejó de usar aquí en España, o no sé si se usaron, los lavamanos de tazón? ¿Se siguen usando? Sí, ¿Se sí, siguen usando sí, 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 todavía? sí, sí. Eso se llaman sobre encimera. Tú tienes la Ajá. encimera un pelín más baja que esto y luego más baja para que no te quede el lavabo muy arriba. Porque luego al subir el tazón tienes que poder meter las manos. Entonces se baja la encimera un poco y se pone el tazón arriba. Y eso sigue habiendo mucho. Ok. Sobre todo en retail. Restaurantes y todo esto son muchos con tazón. Ok, ok, como más llamativos, ¿verdad? Sí, son más llamativos y luego te provoca, o sea, te reduce el salpicado del agua. El agua cae sobre una cosa, un recipiente, no cae sobre la encimera. Ya, Entonces es más práctico para la limpieza, sí. excelente. Aquí su sanitario. La mayoría de los sanitarios que vemos ya son de este tipo, ¿no? Como empotrados. Sí, hay empotrado suspendido y empotrado apoyado. Ah, Este es claro. empotrado y apoyado en el suelo. Hay otros hay aire por abajo, Ujú. suspendido. Pasa que necesitan más refuerzo. Nosotros necesitábamos una repisita aquí para poder colocar pues lo que sea, aquí pues lo que quieras colocar. Y dejamos esta repisa y está. También te lo puedes llevar hasta arriba, pero bueno, nada, aquí se quedó así. Quedó perfecto. O sea, ¿el baño cuánto crees que mida total? ¿Como un 2x2? No, 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 en este sentido hay más. Porque si esto mide 1,20, o sea, este espacio debe medir 2 algo, 2 no sé, 2,40. Ok, ok, ok. 2,40. No, mide, no, eso es 90, 1,20 de esto. Sí, 2,10, 2,10, 2,10, sí, 2,10 por ahí. Y en este sentido, pues 2,30, sí. Joder, tienes Excelente. las medidas muy bien cogidas. Más o menos. Mejor que yo. Oye, y a ver, cuéntanos, por favor, ¿cuál fue el costo de la reforma? Vale, el costo entero, precio ¿Cu- profesional o ¿Cuánto precio. le costaría a un cliente? O sea, si ¿Cuánto le ahorita te costaría a un habla alguien cliente? y te dice, oye, sabes que me encantó esa reforma, quiero una igual. Esta reforma, debido al tema del aislamiento y las instalaciones todas nuevas, está en torno a los 120.000, 115, 120.000 euros, Ok. con el IVA, con el impuesto, con todo incluido. Claro, aquí no tenemos mucha construcción de tabiques y tal, pero sí, estamos hablando de 1.200 euros el metro cuadrado. ¿Y eso ya incluyendo mobiliario? No. Mm, en nuestro caso sí, pero ahí ya se desvirtúa un poco, porque nosotros hemos heredado cosas. Te digo, por ejemplo, esta mesa, esto es una placa de fachada de travertino, de muestra, y la usamos como mesa. Buenísimo. Y esto es una tapa que hizo el padre de María, o sea, una pata que hizo el padre de María con dos piezas también de travertino, la cogimos de su casa, pusimos otra aquí encima y ya tenemos una mesa. Y no, esta, por ejemplo, no nos ha costado dinero. Ok, ok. Pero quizás Entonces, sí contando todo el sí, sí, mobiliario sí, yo diría de que sí, que closets, 120 cocina. sí, porque esta casa no se excede, no tiene mucho mobiliario, tiene mucha cosa de obra, el banco es de obra, Exacto. no, sí, está optimizado los gastos. No, Sí, pues muchísimas felicidades, ¿eh? a Es fondo. una gran reforma. Muchas Y gracias. platícanos un poco de la importancia de la reforma, yo creo, en la actualidad, pues bueno, no solamente en Madrid, sino en España. Pues sí, a ver, la reforma tiene que ser, cada vez lo está siendo más, un poco centro de atención de la construcción aquí en Madrid, porque hay mucho parque doméstico en Madrid en esta situación, edificios antiguos que necesitan reforma. Y nosotros lo que queremos, no hace falta que sea en este piso, pero que se le dé más voz a este tipo de reforma para que los arquitectos se empeñen y dejen un poco más cariño y más entrega en este tipo de reformas, porque hay mucho edificio construido en Madrid que la gente no se atreve a habitar
porque no ve la oportunidad. Esperan a que se tenga que demoler el edificio y hacer uno nuevo, y no es necesario. Es verdad que tienes que estar dispuesto a, lo que hemos hablado antes, a convivir con un edificio que aún no está reformado, pero nosotros apostamos por regenerar el urbanismo desde dentro. O sea, es como hacer la reforma, apostar por este tipo de oportunidades y poco a poco ir reformando el barrio desde adentro, sin necesidad de tanto gasto, no solo económico, sino gasto, digamos, de huella ecológica que deja tener que hacer una obra nueva, habiendo demolido un edificio anterior. Claro. Excelente. Arquitecto, pues una vez más, reitero mis felicitaciones. Muchas ¿Cómo los gracias. podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Nosotros somos La Onuba Arquitectos y en Instagram somos @laonuba y pues nuestra página web, laonuba.com. Pues es un honor estar aquí conociendo esta gran reforma y ojalá que podamos conocer los restaurantes y los retails que están haciendo. A ver si se da. Muchísimas gracias. Gracias, Abraham. Hasta pronto, jóvenes. Un orgullo estar por acá visitando esta maravilla de arquitectura, dándole nueva vida a un edificio de ya de más de 50 años. Escenas postcréditos, jóvenes. La intervención de las ventanas. Esto es una parte interesante. Nosotros las ventanas antes estaban en el hueco antiguo, como no había trasdosado, estaban a esa cota de ahí. Al hacer el trasdosado nuevo, para darle continuidad al aislamiento y que no haya un puente térmico, alineamos con una nueva alineación las ventanas. Estas ventanas antes eran ventanas dobles, con un pilar aquí, ¿no? Con doble marco, entonces se reducía muchísimo, digamos, el espacio de hueco, el porcentaje de hueco respecto a la ventana. Y haciéndolo de marco oculto y hoja oculta que se llama, y en una única hoja, pues gana muchísimo amplitud. Además, estas que son de cortizo, las de hoja oculta permiten tener un vidrio mucho mayor y aísla muchísimo. Si ves, estamos en un primero, en un bulevar, los coches no se No escuchan se nada. escucha nada. Y sin embargo, si abres, tú ves, notas la diferencia. Ah, son cortizo. Sí, son cortizos y al no tener, esto es por la obra que tenemos fuera, al no tener hoja exterior, puedes darle mucho más grosor a la cámara interior del vidrio. Mira qué vidrio. Claro. Son 24 milímetros de vidrio Ujú. y eso permite un aislamiento superior. Solamente con aire. Aire, hombre, evidentemente estas gomas, Ujú. pero solo por el aire es que puedes notar solo por la cámara, puedes notar la diferencia, claro. ¿Y qué opinas tú del espacio que te puede quitar cuando abre una ventana hacia adelante? Pues Porque a mí también me gusta porque son herméticas. sí. Esta ventana nosotros, por regla general, la solemos tener osciladas, así, Ah. que no te quita hueco. Y luego nosotros previmos aquí en la casa, todos, ves la distancia que hay a la ventana, siempre va a permitir un poco más del recorrido de la ventana abatida. Nosotros, si abatimos la ventana, siempre voy a tener la oportunidad de correrla entera y dejarla aquí. Yo puedo tener las 3 ventanas abiertas, Ah, pegadas claro. al vidrio, a la pared, y no molesta. Es que abren los 180 Sí, grados. esa es otra cosa que te permite. Antiguamente las de hoja oculta tenía el problema de que, si lo piensas, tú no puedes abatir 180 a no ser que pusieses una bisagra fuera. Si tú pones una bisagra fuera, por fuera, puedes abrir 180. Lo que tienen estos nuevos es que sale la bisagra desde dentro. Ahora es que te quitaría la visión, pero la bisagra esta sale desde dentro y permite que pueda abatir. Antes se quedaría aquí. Exacto. Ahora ya, como sale contigo la bisagra, te permite los 180 grados. Qué genios, ¿eh? Sí, la verdad es que estas ventanas decidimos que eran importantes, había que invertir un poco, tampoco son muy caras. ¿Cuánto puede Estas, costar una ventana? O sea, esa ventana. esta yo creo que salieron, no sé, 800, 700 euros. No está mal. No, pero para las prestaciones que te das, Sí. quiero decir que una ventana normal aquí ya te va a costar 500 euros. O 600. O sea, por ciento y pico euros más tienes esta prestación. Es que estás en un primero y no escuchas nada y te aísla bastante. O sea, que está muy bien. Y luego la claridad que te da que sea de una única hoja. En Está muy bien. precio, ¿son más baratos los pisos o los departamentos que están en planta baja o en primer piso sobre los que están en últimos niveles? Depende del edificio. Si el edificio no tiene ascensor, el mejor piso siempre va a ser el primero. Ok.
porque ya a partir del segundo se complican las piernas. Ok, Pero los edificios que tienen ascensor siempre van a ser más valiosos los que estén más altos. ok. ¿Sabes? Eso es un poco así, más o menos. Distinto es peculiaridades. Por ejemplo, si yo estoy en un primero que da al río, da al jardín, al parque y quiero que tenga esas vistas, pues a lo mejor gana un poco más de valor. En este caso, este edificio es un edificio, pues digamos, estándar, aunque de un bulevar y a Madrid Río, y con ascensor ya a día de hoy, los que están arriba deberían de costar un poco más. No mucho porque las condiciones del edificio, en este caso, si tienes un piso reformado, un primero, valdría más, pero de normal, uno superior con ascensor vale más. Excelente. Gran cátedra, maestro. Muchísimas gracias. Adelante, jóvenes.